Las elevadas temperaturas, el embotellamiento en el tránsito de Asunción predispone a la ira. Y esto al parecer fue lo que sucedió en el episodio que vamos a ver a continuación. Una infracción de tránsito que termina en una batalla pugilística. Vemos un video que muestra la pelea que protagonizaron un agente de policía, de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, y un automovilista que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales y específicamente el WhatsApp. En las imágenes, como estamos viendo, se puede observar una acalorada discusión previa entre ambos. Luego aparece en escena otro uniformado y reduce al ciudadano infractor. Posteriormente se ve que el hombre forcejea en el piso con el agente a quien grita que por respeto no lo mata. Consultada al respecto, María Ramona Rodas, jefa de la PMT, dijo que si bien se desconoce de quién provino la agresión, el agente resultó con una herida en el rostro y realizó una denuncia formal ante la Policía Nacional. Mientras seguimos observando el video y escuchamos un poco de audio también en relación al tema de lo sucedido y que acaparó la atención desde la tarde de ayer, sobre los pormenores de este hecho, explicó que según el agente, los automovilistas realizó una maniobra, o el automovilista realizó una maniobra imprudente que casi se llevó por delante a los oficiales y que se encontraban dirigiendo el tránsito en el cruce de las avenidas Madame Lins y Primer Presidente. A consecuencia de eso inició el cruce de insultos y luego las agresiones físicas. Este ciudadano en cuestión hizo su descargo vía WhatsApp y dijo que reaccionó de esa manera porque el agente de la Policía Municipal de Tránsito le había hecho la corrección por la supuesta infracción de manera equivocada, ya que él estaba transitando por el sentido correspondiente y otro vehículo de contramano fue el que se interpuso en su paso. Y que por esa situación él iba acompañado de su mujer y su hijo, y tamaña indignación fue la que sintió que se abalanzó contra el Policía Municipal de Tránsito. Finalmente, el agente municipal de tránsito radicó su denuncia en la comisaría jurisdiccional. La comisaría décima. Previa a un diagnóstico médico que acompañó precisamente su denuncia. Decíamos que parecía jiu-jitsu porque se enlazaron en el suelo. Era el tradicional golpe en el rostro, el tradicional moquete, como se conoce en la jerga popular. Y luego cuando le suelta es que le dice que no le quería matar por respeto a sus hijos, pero ya estaba arrojado al suelo con el agente de la Policía Municipal de Tránsito. Bueno, vamos.